Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual hemos de leer la palabra de Dios en esta ocasión. En esta ocasión leemos en San Juan capítulo 9, versos 35 al 41, donde dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y el capítulo 8, verso 12, donde dice de San Juan también: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es la luz que alumbra y ciega. Cristo es la luz del mundo. Cristo es aquella columna de fuego que libertó al pueblo hebreo y los llevó rumbo a la tierra prometida. De noche les alumbraba el camino y de día era una nube que los cubría del sol. Él es la luz del mundo, Cristo. Él es la columna de fuego. Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y ahora podemos ver que en el Antiguo Testamento Cristo aparecía en la forma de una luz, de una columna de fuego, y en algunas ocasiones también se apareció en la forma de un hombre, de un ángel, y era nada menos que el mismo Cristo, nuestro Salvador. Por eso nos dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Luego, el verso 14 dice, de este mismo capítulo 1 de San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, Cristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, era en el principio con Dios, y por medio de Cristo Dios creó todas las cosas. Y el verbo que era con Dios, la columna de fuego, Cristo, el ángel del pacto, se hizo carne, se hizo hombre en esta dimensión terrenal y fue manifestado en medio del pueblo hebreo, y vimos su gloria en su ministerio terrenal, y todos los que le recibieron han venido a ser hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento, porque todos los que le han recibido, los que creen en su nombre, han venido a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y han entrado al reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Y Nicodemo le pregunta a Cristo, ¿puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Toda persona desea entrar al reino de Dios para vivir eternamente con Cristo en su reino, y hay una forma establecida por Dios para que toda persona pueda entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo. Y eso es naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu, lo cual ocurre cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y ahí la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha nacido en el reino de Dios con vida eterna. Ahora podemos ver lo sencillo que Dios hace las cosas para que el ser humano pueda obtener lo más grande que el ser humano puede obtener, que es la vida eterna. Y hace su programa tan sencillo para que toda persona pueda obtener vida eterna, para que no dependa del grado de educación escolar que tenga la persona, ni dependa tampoco de su posición económica, sino que dependa de su fe en Cristo. Por eso el Evangelio es sencillo para que toda persona pueda obtener la salvación de su alma y así pueda obtener vida eterna. Vean las palabras de Cristo luego de resucitar de entre los muertos en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. ¿Puede usted encontrar algo más sencillo que eso para el ser humano obtener la salvación de su alma y obtener por consiguiente vida eterna? No lo hay. Escuchar la predicación del Evangelio que le habla acerca de Cristo, le muestra que Cristo vino a esta tierra para morir como Cordero de Dios en la cruz del Calvario y así llevar nuestros pecados y obtener salvación y vida eterna para todos nosotros. Ninguna persona por sí mismo puede salvarse porque solamente hay un Salvador, el cual es el Señor Jesucristo, y el cual fue destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo fue ordenado, predestinado por Dios para venir y morir por nosotros, claro que sí. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante, dice San Pedro, hablándonos acerca de la forma en que Cristo nos ha rescatado, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo Dios destinó a Cristo para venir y morir como Cordero de Dios? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos, en los días en que Jesucristo vino a la tierra y tuvo su ministerio terrenal y murió en la cruz del Calvario, habían comenzado ya los postreros días o días postreros. ¿Y cuáles son entonces los días postreros para Dios? Ya que han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá y todavía estamos en los días postreros. Segunda de Pedro capítulo 3 nos habla acerca del misterio de los días postreros y lo que es un día delante de Dios. Dice más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahora, cuando aquí se nos habla de los días postreros, son los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros, los cuales comenzaron cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad. Cuando Cristo tenía de 3 a 7 años de edad, comenzó el 5º milenio, que es el primero de los 3 milenios postreros, los cuales son los 3 días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los 3 milenios postreros. Por eso San Pedro y San Pablo estaban de acuerdo en que en los días de Cristo y en los días en que Cristo envió su Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Él, aquellos eran los días postreros. Y todavía siguen siendo los días postreros, porque son los milenios postreros, que son 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio. Ya han transcurrido de los 3 días postreros delante de Dios, ya han transcurrido 2, que son el 5º milenio y el 6º milenio. Y ya comenzamos en el 7º milenio, ya llevamos 3 años dentro del 7º milenio.
el séptimo milenio de Adán hacia acá, que es también el tercer milenio de Cristo hacia acá. Vean San Pablo lo que dice aquí en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice San Pablo que Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, dice: en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Y ahora, sabiendo que los postreros días delante de Dios son los milenios posteriores, que son el quinto, sexto y séptimo milenio, ahora podemos comprender por qué San Pablo dijo que aquellos días en que Cristo estuvo sobre la tierra ya eran los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Ahora veamos también aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 15 en adelante, lo que dice el apóstol San Pedro el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Para cuándo? Dice San Pedro que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Para los postreros días. Para los postreros días, Dios dijo a través del profeta Joel que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne que, arrepentida de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizada en agua la persona en el nombre del Señor Jesucristo. A esas personas Cristo las bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esta es una promesa de parte de Dios para ser cumplida en los postreros días, y comenzó a ser cumplida el día de Pentecostés, cuando derramó de su Espíritu Santo sobre 120 personas que estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Y ahí nacieron de nuevo 120 creyentes en Cristo, obtuvieron el nuevo nacimiento y entraron al reino de Dios. Y ese mismo día San Pedro predicó y creyeron como 3,000 personas, y entraron como 3,000 personas al reino de Dios. Ese mismo día fueron bautizadas también en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Vean el llamado que hizo Pedro aquí. Capítulo 12, verso 36 en adelante del libro de los Hechos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora podemos ver
que el día de Pentecostés, al ser llenos del Espíritu Santo, ese mismo día, Pedro, teniendo las llaves del reino de los cielos, abrió la puerta del reino de los cielos, y la puerta es Cristo. Abrió al pueblo el misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario, y así derramando su sangre y limpiándonos con su sangre de todo pecado. Pedro abrió ese misterio al pueblo y creyeron los que escucharon su mensaje, fueron bautizados en agua, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y entraron así al reino de Dios como 3,000 personas. Ahora podemos ver que el bautismo del Espíritu Santo es para las personas que reciben a Cristo como su Salvador. Esas son las personas que nacen de nuevo del agua y del Espíritu. Esas son las personas que obtienen el perdón de sus pecados, y esas son las personas que obtienen salvación y vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué desea usted? ¿Ser condenado o ser salvo y vivir eternamente con Cristo? Todos queremos ser salvos y vivir eternamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador único y personal, y hemos sido bautizados en agua en su nombre. Ahora veamos en el capítulo 24, versos 46 en adelante. Dice de San Lucas: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora, para quienes es la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, para los creyentes en Cristo, las personas que reconocen a Cristo como su Salvador, arrepentidos de sus pecados y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Esas personas han escuchado la predicación del Evangelio, han escuchado la predicación del arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, y lo han recibido como su Salvador personal. Él es el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados. Él es el único que puede también limpiar tus pecados de ti y de mí. ¿Con qué? Con su sangre preciosa. Por eso se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, y se bautiza a las personas que han recibido a Cristo, se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo en agua. Por lo tanto, haciendo en la forma en que Cristo ha ordenado, la persona obtiene la salvación de su alma para vivir en el reino de Cristo por toda la eternidad. Y así es como la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace del agua y del Espíritu y entra al reino de Dios, al reino de Cristo con vida eterna. Y ahora
¿Dónde están todas las personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han sido bautizados en agua en su nombre? Aquí estamos dándole gracias a Dios por Jesucristo, el cual Él envió para salvar nuestra alma. La buena noticia para ustedes es que ustedes tienen vida eterna. Ustedes no dejarán de existir jamás. Ustedes continuarán existiendo por el milenio y por toda la eternidad. Aunque el cuerpo físico de ustedes muera, usted es alma viviente y continúa viviendo en otra dimensión, en un cuerpo angelical, un cuerpo teofánico, como el cuerpo angelical teofánico de Cristo y de los ángeles, un cuerpo de otra dimensión. Y cuando Cristo complete su iglesia, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, donde está haciendo intercesión por toda persona que lo recibe como su Salvador. Luego se levantará del trono del Padre, porque ya habrá completado su iglesia, habrá completado entonces la obra de intercesión en el cielo, como el sumo sacerdote en la tierra del pueblo hebreo la realizaba cada día 10 del mes séptimo de cada año. Lo mismo que hacía el sumo sacerdote con el sacrificio del macho cabrío de la expiación y la sangre del macho cabrío de la expiación, la cual llevaba dentro del templo al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, en donde obtenía el perdón de sus pecados y era reconciliado el pueblo con Dios. Vean, esto está en Levítico capítulo 23, lo cual aquí esto es tipo y figura de lo que Cristo, el sumo sacerdote celestial, realizaría con su sacrificio, llevando luego su sangre al lugar santísimo del templo celestial y haciendo allí intercesión por toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas personas pertenecen al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales tienen que ser reconciliados con Dios, y lo cual fue tipificado en esta fiesta de la expiación que se realizaba en medio del pueblo hebreo el día 10 del mes séptimo de cada año. Veamos lo que nos dice aquí en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Toda persona que ese día 10 del mes séptimo de cada año no se afligía por haber pecado contra Dios y no se arrepentía y pedía perdón a Dios en ese día, ¿qué pasaría con esa persona? Sería condenada y sería cortada del pueblo. De ahí en adelante, esa persona estaba condenada a muerte y en algún momento moriría. Dios la cortaría. Y eso es tipo y figura de lo que estaría sucediendo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote no es del orden levítico, sino que el sumo sacerdote del Nuevo Testamento es Cristo, el cual es el sumo sacerdote del templo celestial según el orden de Melquisedec, que es el orden sacerdotal celestial. Cristo es el sumo sacerdote Melquisedec del templo celestial, y él con su propia sangre entró
al lugar santísimo del templo celestial, y allí ha estado estos 2000 años aproximadamente, haciendo intercesión por cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que recibe a Cristo como su Salvador, afligido en su alma el individuo, la persona, por haber pecado contra Dios. La persona, al recibir a Cristo afligido por haber pecado contra Dios, la persona obtiene el perdón de sus pecados, es limpiado con la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona queda reconciliada con Dios. Por eso es que esta fiesta aquí es figura de lo que sucedería con Cristo como sumo sacerdote en el cielo, Él llevando su propia sangre al cielo para hacer intercesión por cada uno de ustedes y por mí también, para reconciliarnos con Dios. No hay otra forma para ser reconciliados con Dios, solamente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En Romanos capítulo 5, el gran apóstol San Pablo, hablándonos de la reconciliación del ser humano con Dios, nos dice en el capítulo 5 de Romanos, versos 6 en adelante, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora toda persona necesita ser reconciliada con Dios para estar en paz con Dios y ser restaurada a la vida eterna. Sin Cristo, ni usted ni yo podemos tener vida eterna. Sin Cristo, usted ni yo tampoco podemos tener el perdón de nuestros pecados. Es por medio de Cristo que Dios ha realizado la reconciliación. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Sin Cristo somos nada, pero con Cristo somos personas con vida eterna. Toda persona en su corazón, en su alma, anhela vivir eternamente en un cuerpo joven, en un cuerpo perfecto. Y eso es porque en el programa de Dios hay una forma para que usted obtenga ese deseo de su corazón, para que usted obtenga vida eterna, para que usted pueda obtener un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Primero ocurre una transformación espiritual interior en la persona. Eso es el nuevo nacimiento, en donde la persona ha nacido de nuevo
y ha entrado al reino de Dios, al reino de Cristo, y ha obtenido un cuerpo angelical teofánico, como el cuerpo angelical teofánico de Jesucristo. Y luego, en este tiempo final, cuando Cristo complete su iglesia, Cristo se levantará del trono del Padre, resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Y entonces todos tendremos un cuerpo joven, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y así seremos restaurados a la vida eterna física con Jesucristo nuestro Salvador. Y luego Él nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y así regresaremos a nuestro Padre Celestial con vida eterna, con un cuerpo eterno y glorificado que Cristo nos dará. Esto es para toda persona que escucha la predicación del Evangelio y cree y recibe a Cristo como su Salvador. Como el carcelero de Filipo preguntó a San Pablo: ¿qué haré para ser salvo? Y San Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él creyó, y su casa también, y fueron bautizados esa noche en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ven? Ahora vean lo simple que es recibir salvación y vida eterna, creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los que ya han creído en nuestro amado Señor Jesucristo y han sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, tienen vida eterna. Los que todavía no lo han hecho, los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, no tienen vida eterna. Por lo tanto, no tienen esperanzas de vivir eternamente con Cristo en su reino. Las personas que no reciben a Cristo como su Salvador, su futuro será ser juzgadas en el juicio final del trono blanco por Cristo y ser condenadas y echadas en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde será echado también el diablo con todos los ángeles del diablo que se rebelaron en contra de Dios. Y nadie quiere ser echado en el lago de fuego, y nadie quiere ser echado donde el diablo va a ser echado. Todos queremos ir al cielo, vivir con Cristo por toda la eternidad. Por eso, usted, si no ha recibido a Cristo como su Salvador todavía, usted necesita recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así, Cristo le dará el nuevo nacimiento. Usted nacerá en el reino de Cristo y usted tendrá salvación y vida eterna. ¿Vieron lo sencillo que es todo? San Juan capítulo 3 también nos muestra en forma sencilla cómo obtener la salvación y vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 14 en adelante dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora es un asunto de creer en nuestro Señor Jesucristo para que nuestra alma no se pierda.
para que la persona, la cual es alma viviente, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree no es condenado. El que cree obtiene vida eterna, obtiene la salvación de su alma, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora nadie quiere ser condenado y echado al lago de fuego. Por lo tanto, toda persona necesita creer en nuestro amado Señor Jesucristo, ser bautizado en agua en nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá el nuevo nacimiento. Habrá nacido del agua y del Espíritu y habrá entrado al reino de Dios. ¿Ven lo sencillo que es el programa de salvación, de redención? Por eso Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No hay otra forma para la salvación del ser humano sino a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos los que ya han creído son salvos, están a salvo con vida eterna. Todos los que no han creído y no han recibido a Cristo como su Salvador no están a salvo y no tienen vida eterna. Pero ¿quieren ustedes ser salvos y vivir eternamente con Cristo en este reino? Por lo tanto, en esta tarde tendrán la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentidos de sus pecados, y ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrán el nuevo nacimiento. Habrán nacido del agua y del Espíritu. En esta tarde, el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por todas las personas que recibirán a Cristo como su Salvador personal, para que así Cristo perdone sus pecados, los limpie con su sangre de todo pecado y salve su alma y les dé vida eterna. Así es que los que en esta ocasión recibirán a Cristo como su Salvador podrán levantar sus manos para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes en esta ocasión. Para lo cual dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por todos los que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Pues ustedes quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Nadie quiere ser echado en el lago de fuego, donde va a ser echado el diablo con sus ángeles caídos. Todos queremos ir con Cristo al cielo y vivir con Cristo por toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la luz que alumbra y ciega. En esta tarde nos está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para entender cómo recibir el perdón de nuestros pecados y cómo recibir salvación y vida eterna para nuestra alma. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Esto es sencillo porque así Cristo, la luz que alumbra, nos ha alumbrado nuestro entendimiento y nuestra alma en esta ocasión para comprender la simplicidad en la cual la persona recibe el perdón de sus pecados y recibe la reconciliación con Dios a través de Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto,
reconciliados hoy con Dios. Hoy es el día de salvación. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean con todos ustedes y también conmigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín con ustedes para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén, 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 amén. Muchas gracias.